Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión Diabetes, en el Día Mundial de la Obesidad. Hoy vamos a hablar con la doctora Cristina Petrati, una experta en obesidad, y vamos a poner todo encima de la mesa porque además acaba de publicar un libro muy interesante. Doctora Petrati, Cristina, muy buenos días. Bienvenida a Canal Diabetes, a Conexión Diabetes. Buenos días, ¿qué tal? Es un placer para mí estar aquí y más en el Día Mundial de la Obesidad. Sin duda, agradecemos mucho que nos hayas sacado un huequecito para hablar de la obesidad y sobre todo también para hablar de un libro que se llama Pierde peso, que acabas de publicar y del que tenemos algunas preguntas que hacerte, ¿no? Sobre todo el porqué de ese libro, qué es lo que te motivó a escribir esta obra y cuál es un poco el mensaje central del libro. Sí, Ángel, te cuento, este libro lleva ya 3 años o 4, lo escribí en la pandemia, pero mi motivación principal fue desmitificar el tema de las dietas. Justamente el engagement es pierde peso, pero tiene que ver con ofrecer un enfoque más realista, más sostenible y más basado en evidencia. Porque me di cuenta que a lo largo de mi trayectoria, el enfoque tradicional, comer menos y moverse más, fracasaba en muchas personas, porque no abordaba la obesidad como una enfermedad como es hoy, crónica, multifactorial y con una fuerte carga emocional. El mensaje central fue: perder peso no se trata de una lucha ni de fuerza de voluntad, sino funciona cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente para tomar decisiones sostenibles y libres de culpa. Es fantástico, Cristina. Yo no le he presentado a Cristina, pero quiero explicarles a nuestros espectadores que Cristina es una médica especialista en obesidad, que forma parte además de la Sociedad Española de Obesidad, de SIDO, y además es coaching nutricional. En el libro, ¿propones algún tipo de estrategia innovadora o diferente a lo tradicional de perder peso de una manera sostenible? Sí, en realidad el libro lo que hace es romper con esa mentalidad, como hablábamos, de dietas restrictivas, hacer más nutrición consciente y flexible, y plantea más un enfoque integral. Por eso es: transforma lo que piensas y sientes para cambiar lo que comes. La realidad combina nutrición flexible, manejo de estrés y regulación de sueño, y también la actividad física enfocada a una salud metabólica, más que a la balanza. También destaco el papel, en el momento los nombro porque fue hace años, de los fármacos, que pueden ser a veces herramientas útiles, como se usan en un contexto adecuado, bajo prescripción médica. Por lo que estás diciendo, Cristina, o sea, la gran estrategia es saber gestionar emocionalmente y psicológicamente el tema de la obesidad. Empezaríamos por esa gestión de la salud mental, ¿no? Exactamente, los aspectos emocionales y psicológicos en la obesidad no es cuestión de calorías ni de hábitos a veces, sino tiene que ver con sostener justamente esos hábitos, ¿sí? Y muchas personas ya sabemos que comen por ansiedad, por estrés, por culpa. En realidad está gestionado por una emoción. Esto lo perpetúa en el tiempo, y esos ciclos hacen que lleven a dietas restrictivas y mayor frustración, y dietas restrictivas y mayor frustración. Entonces, lo que hago es proponer estrategias tanto de la ciencia, ¿no?, en relación a la comida. El hambre, este famoso entre emocional y real, porque ya se habló muchas veces, aunque ya se sabe en un último artículo científico que hay 3 tipos de hambres: el hedónico, que viene por placer; el de la microbiota, que las propias bacterias intestinales me piden de comer dulce o salado. Bueno, esto es muy general, pero que son técnicas que, si uno aboca o es consciente de esos tipos de hambre, puede aprender a gestionarlo mejor. Porque el hambre emocional es el que me lleva en forma compulsiva a comer por placer y por un tema de recompensa. Entonces, justamente lo que trato de abordar es este cambio de mentalidad clave para poder hacer una pérdida de peso sostenida en el tiempo, que en realidad tiene que ver con un cambio de hábitos. Cristina, cuando hablamos de diabetes, normalmente decimos que la educación es el tratamiento en diabetes. Es decir, es muy importante que la persona que tiene diabetes esté bien educada, bien formada. En el caso de la nutrición, la educación nutricional, en este proceso del que estamos hablando, de pérdida de peso,
¿también es importante? Es fundamental, no importante. No se trata solo de contar calorías y mirar los apps como siguen ahora, sino de entender cómo los alimentos afectan nuestras hormonas, nuestro metabolismo y nuestra saciedad. Entonces, una forma clara y sencilla es cómo tomar decisiones sin obsesiones con las restricciones, aprendiendo a escuchar el cuerpo y a priorizarse en la calidad de los alimentos. Háblanos un poquito de los falsos mitos. Entiendo que en tu Oh, libro alguno tienes que desmontar, ¿no? Ponos algún ejemplo, por favor. y con tantos mitos, han pasado como 3.000 personas en mi consulta, tendría que escribir un libro de mitos en la obesidad. La realidad es Bueno, que puede los ser una mitos, idea. exacto, me has dado una idea inspiradora. La obesidad se resuelve solo con fuerza de voluntad. Y la evidencia científica nos dice que la biología es el que juega el papel fundamental. De hecho, la obesidad entre un 40 y 70% son factores genéticos. Uno puede cambiar la epigenética, pero el cuerpo muchas veces se resiste a esa pérdida de peso. Y hay factores hormonales, metabólicos, psicológicos, como estos síndromes de ansiedad y a veces hasta inclusive una restricción calórica. Y inclusive te diría que hay medicamentos que nos ayudan, que tomamos en forma crónica por enfermedades crónicas, como los corticoides y los antidepresivos, que nos ayudan también a ese aumento de peso. Entonces, desmitificar la idea que no todas las calorías son iguales y que no hay que sufrir para adelgazar. Cristina, ¿a quién recomendarías tu libro? ¿Y por qué, sobre Sí, todo? sí, mira, justamente aquellas personas que probó múltiples dietas que sin éxito, que viene llena de frustraciones, que se siente frustrada hasta con su cuerpo, porque tiene que aprender aquella relación un poco más saludable y enfocarse no en la báscula, sino enfocarse en su salud. Ese sería mi libro porque hablo mucho del tema salud, poca báscula, más salud. ¿Sí? Menos grasa, mejor vida. Es útil para los profesionales de la salud que quizás hagan atención primaria y que quieran comprender esto de la obesidad desde otra perspectiva. Como sabes, Canal Diabetes es un medio que está especializado en el mundo de la diabetes y la obesidad está íntimamente relacionada, aquí no descubro yo nada, con la diabetes tipo 2. En tu experiencia, Cristina, ¿cuál es el mayor desafío al que se enfrentan las personas con obesidad cuando hablamos de prevenir o de controlar o gestionar la diabetes tipo 2? Sí, yo creo que cuando me encuentro con pacientes con diabetes y obesidad, ellos quizás no son conscientes del riesgo hasta que aparece la enfermedad más avanzada. El estigma en el entorno al peso hace que muchas personas eviten muchas veces, que ya se sabe por una encuesta que hubo hasta 6, 7 años, hablar de la enfermedad. Entonces no buscan ayuda médica. Y otro reto importante es la adherencia a los cambios de hábitos, porque ya que si no le ponemos un enfoque personalizado en la dieta a esa persona, además, muchas que hacen, abandonan por frustración. Y muchas veces nos encontramos que ya está muy avanzada esa prediabetes, que en realidad ya significa que los órganos en la analítica ya fueron afectados. Entonces, yo creo que en mi experiencia el mayor desafío es hacer conscientes del riesgo de obesidad, diabetes. Es un factor de riesgo clave en diabetes tipo 2, pero existen otros, ¿verdad? Hay otros factores Sí. también en esta relación. ¿Podrías indicarnos Bueno, algunos de ellos? sí, generalmente la genética, como hablamos recién, es muy importante. Padres diabéticos, abuelos diabéticos, ya tengo que tener ahí como algo, estar muy consciente de eso. La inflamación crónica, obviamente la resistencia a la insulina. Si yo ya tengo los parámetros de resistencia a la insulina y nuestro enemigo, el estrés. El estrés. Influye mucho la calidad del sueño y el tipo de alimentación que llevan. No se trata, como dijimos recién, de comer menos, sino de mejorar la sensibilidad a la insulina a través de la nutrición. Esto lo debe saber muy bien la población que padece diabetes y generar ejercicio para tener menor manejo del estrés y para aumentar la sensibilidad a la insulina. La genética, Cristina, también juega un papel fundamental en el tema de la obesidad, porque está clara que la relación con Sí, la diabetes tipo 2 es muy evidente, pero ¿con la obesidad también? sí, la genética es clave en esto de, como hablamos, del 40 al 70% la predisposición de obesidad y de diabetes tipo 2.
Sin embargo, bueno, muchas veces el entorno, el estilo de vida, como dijimos antes, modula esa predisposición. Yo tengo abuelos diabéticos, padres diabéticos. Bueno, a ver, hacer cosas para que eso no aumente la resistencia a la insulina y que yo ya tenga controlado esa prevención. Por eso la prevención y la educación, como dijiste vos, es fundamental en esto. Entonces, aunque tengamos genes que nos hagan más propensos, ¿de quién va a depender? De nosotros, de nuestras decisiones y de nuestras elecciones. Y que esto lo pueda acompañar de buenos hábitos en la actividad física y demás, yo voy a tener mucho más controlada la situación, esta enfermedad. Por esto último que dices, es por donde irían las intervenciones más efectivas para reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 cuando una persona tiene obesidad. Sí, creo que la alimentación, como ya conocen todos, rica en proteínas, en fibras, en grasas saludables para mejorar la sensibilidad a la insulina, comer alimentos con bajo índice glicémico, el ejercicio de fuerza, que es tan importante porque disminuye la inflamación crónica. No significa que no se combine con el aeróbico de caminar y subir y bajar escaleras, pero que ayuda a la resistencia a la insulina, fundamental, la otra pata. El manejo del estrés y el buen descanso, porque el cortisol elevado, no nos olvidemos que favorece la resistencia a la insulina. Y también el uso de los fármacos actuales, los agonistas del GLP-1, que han demostrado reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Importante esto de los fármacos. Ha habido una gran revolución en los últimos años, ¿no? Hay un arsenal que tenéis los profesionales sanitarios para esto que antes no lo teníais. ¿Cuál es tu opinión sobre esa realidad farmacológica actual? Sí, en realidad, nada, me parecen súper seguros y eficaces en el momento de prescribir a esas personas con diabetes tipo 2 y obesidad. No nos olvidemos que también el riesgo cardiovascular y las enfermedades cardiovasculares metabólicas en general, hígado graso, apnea del sueño, todas las que conocemos que trae tanto la obesidad como la diabetes tipo 2, estos fármacos nos ayudan en todo eso, incluyendo bajando la hemoglobina glicosilada a casi valores normales. Entonces, esto ayudado con unos buenos hábitos, los fármacos y unos buenos hábitos, alimentación saludable, actividad física, creo que es la prevención y el control a futuro de esta enfermedad. Me llama la atención que hables de seguridad, ¿no? Y de Sí, fármacos seguros, sí. porque es verdad que existe un ruido con respecto a que esos fármacos no lo son, ¿no? Y lo primero que has dicho es que son fármacos seguros y yo creo que hay que tener muy en cuenta lo que estás diciendo. Sí, en realidad, a ver, hay dos cosas que son importantes. Mejoran el control glucémico y reducen el riesgo cardiovascular. Entonces, yo te diría que no es una solución mágica porque todo lo demás va a depender de tu Correcto. conciencia y de tus hábitos, pero sí es la herramienta más importante para un enfoque integral. Vamos a imaginarnos que, espero que sí, que haya muchas personas con diabetes tipo 2 que nos están viendo, que nos están escuchando. Y están convencidas de que yo creo que es el primer paso, ¿no? Que en mejorar su salud, en prevenir de alguna forma la diabetes tipo 2 o en cuidar su situación de obesidad en estos momentos. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué les recomendarías tú, Cristina? Has hablado de una Mira, visión muy holística, de muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Pero ¿por sí. dónde podríamos empezar? Mira, yo creo que hay que empezar con pequeños cambios para que pueda ser sostenible en el tiempo. Step by step, ¿no? Yo creo en esa teoría para empezar a cambiar hábitos. Lo primero que yo haría es mejorar mi calidad del desayuno, por ejemplo, lo primero. Porque si uno empieza bien el día, lo termina bien. Eso es una frase en nutrición muy antigua, pero muy real. Somos lo que comemos, esto es igual. Si empezás bien, terminas bien. Y la otra cosa que acompaña esto es que empiecen con caminata. Si no se mueven o son muy sedentarios, empiecen a instaurar una caminata de 30 minutos y vayan pasito a pasito aumentando. Y esto del ejercicio de fuerza es fundamental, es como subir escaleras, es ejercicio aeróbico, pero agréguenle ejercicio de fuerza a su vida. No prescriban solos, vayan a un profesional donde no porque si están con obesidad y diabetes se pueden lesionar. Entonces lo importante es empezar con 10, 15 minutos, hacer hasta donde pueden, una vez a la semana y luego ir progresivamente. Son los dos consejos importantes que cambiarían la diferencia. Y la tercera pata es dormir mejor. Si yo descanso, reparo. El sueño profundo ayuda en un montón de funciones metabólicas en el organismo. Entonces,
Cosas sencillas y empezar paso a paso. Pequeños cambios hacen cambios sostenibles a largo plazo. No todo empieza en la dieta, ¿eh? Me quedo con un poco eso porque efectivamente hay muchas No. cosas. Quizás la dieta sería ya de las últimas, ¿no? Para ir mejorando. Exacto. Yo diría, mira, muchas veces es cómo nos sentimos, ¿sí? La dieta y cómo nos movemos. A veces movernos nos ayuda a liberar, como bajar la resistencia a la insulina, que es clave en la diabetes, y nos ayuda emocionalmente a sentirnos mejor. Ya sabemos que son estimulantes de un montón de neurotransmisores cerebrales que nos ayudan a sentirnos mejor. Entonces, el cambio de hábito, de actitud para encarar un cambio a veces es muy importante. Es como el humor esto. Si yo me lo tomo no tan dramático de lo que me pasa, quizás ayude a verlo diferente. Bueno, pues hemos pasado unos minutos magníficos con Cristina Petrati, con la doctora Petrati. Cristina, tu libro, Pierde peso. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Ya para terminar, porque nos has contado Sí. muchas cosas y yo ya estoy con ganas de leerlo entero. Bueno, mi libro Pierde peso, que acá tengo para mostrárselos, está en plataformas digitales como Amazon y en plataformas de Latinoamérica, se llama Mercado Libre, que en realidad pueden acceder a ellas y están en formato Kindle, que es algo muy económico, puede acceder cualquiera. Luego lo tenés en formatos tapa dura, tapa blanda. Y quiero contarte que ya estoy en corrección de mi segundo libro, que es como un enfoque que se llama Renueva tu vida, que bueno, está en periodo de corrección, así que todavía no puedo decir con qué editorial, pero ese ya va a ser para diferentes lugares de España. Este fue por un tema de pandemia que no se podía hacer, que no sea en formato digital. Así que básicamente es eso. Pues Cristina, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy en Canal Diabetes, tu casa a partir de ahora para hablar de nutrición, para hablar de obesidad, para hablar de diabetes, para hablar de lo que tú consideres, porque las voces de los que sabéis son las que abren las puertas de este humilde medio de comunicación. Así que muchas gracias, Cristina, ha sido un placer. Muchas gracias, Ángel. Y no quiero olvidarme, como dice ahí, que me pueden seguir en mis redes sociales, que hago muchos videos divulgativos, como dice ahí @CrisPetrati. Me van a encontrar no solo sobre obesidad, sino nutrición y sobre todo salud metabólica. Cristina, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, un beso. Un abrazo y gracias, Ángel, un placer. Un placer.